Hola, en esta ocasión vamos a hablar de las propiedades coligativas, que tienen mucho que ver con los potenciales químicos que estuvimos estudiando como propiedades de las disoluciones. La ley de Raoult no solo se aplica para mezclas de líquidos volátiles y un soluto no volátil, sino que también podemos aplicarlo a mezclas o disoluciones donde haya más de un componente volátil. Es decir, cabe preguntarnos qué ocurre si el soluto es igualmente volátil como el disolvente. En ese caso, en las fases líquido-vapor, vamos a tener a ambos componentes. Es decir, vamos a tener en el líquido la mezcla disolvente más soluto, pero en la fase vapor también vamos a tener tanto al disolvente como al soluto. Si esta es una disolución binaria ideal, pues podríamos aplicar la ley de Raoult a ambos componentes, de manera que la ley de Raoult general nos quedaría como que la presión en la fase gas o vapor del componente I, pues sería simplemente la multiplicación de la fracción molar del líquido por la presión de vapor del, del componente I puro. Aplicándolo a una disolución binaria ideal, tendríamos que la presión en la fase de gas del componente 1 sería simplemente la composición del componente 1, fracción mol, en el líquido, por la presión de vapor de ese mismo componente en estado puro. En este caso sería la presión del disolvente. Mientras que la presión del soluto, presión 2, sería igual a la fracción mol del soluto en el disolvente por su respectiva presión de vapor en estado puro. Y la presión total del sistema, pues simplemente en la fase de gas sería la presión parcial del disolvente más la presión parcial del soluto. Si esta solución es ideal, deberíamos conseguir graficar al medir esas presiones respectivamente algo muy parecido a la figura de aquí en medio. En esta figura podemos ver que oh, eh, tenemos dos componentes, un componente X1 disolvente. Aquí abajo está subiendo la concentración hacia la derecha, mientras que abajo tendríamos la concentración del soluto X2 que decrece a la derecha o aumenta en la misma proporción que decrece el disolvente, pero hacia la izquierda. En este caso, cuando tendríamos cero soluto, perdón, cero disolvente, soluto puro, pues la presión total en rojo de este disolvente puro, pues sería su presión de vapor. En el otro lado, cuando tuviéramos puro disolvente, cero soluto, pues la presión en la fase gas del sistema sería la presión de vapor del disolvente puro. Cualquier combinación intermedia del disolvente y del soluto nos diría que su presión de vapor varía linealmente con su concentración. Em, la línea verde es como varía la presión parcial del disolvente en la mezcla gaseosa y la línea amarilla la presión parcial del soluto en la mezcla gaseosa. Y la presión parcial de nuestro sistema pues sería una línea recta que uniera a la presión de vapor del soluto puro con la presión de vapor de disolvente puro. Sin embargo, en realidad esto no sucede
muy comúnmente en la vida real. La vida real ya vimos en los anteriores videos que el comportamiento de la presión parcial se aleja conforme aumenta la concentración del soluto de esta idealización. En ese caso, a veces es más conveniente utilizar la ley de Henry, que para una solución diluida ideal nos indica que las moléculas de soluto, pues en realidad, si está extremadamente diluido, prácticamente no interaccionan las moléculas de soluto entre ellas. Simplemente cada molécula de soluto expresada como un ente eh, independiente de otras moléculas de soluto, pues va a interaccionar solamente con el disolvente. En este caso, la presión de este soluto que se puede evaporar ya no va a depender de la presión de vapor del disolvente puro, sino de una constante de, bueno, en este caso se le llamaría la constante de Henry, y esta constante de Henry estaría multiplicada por su fracción molar en la fase líquida de este soluto. En general, esta constante de Henry para un componente determinado es una función de la temperatura y de la presión. Y de alguna manera también pudiéramos calcularla a partir de los datos de equilibrio químico, ya que en este caso se cumpliría que el potencial químico del estado puro en el líquido sería igual al potencial químico en la fase vapor en estado puro más el logaritmo más RT por el logaritmo natural de esta constante de Henry. Y podríamos despejar como el exponencial de la diferencia de los potenciales químicos entre el líquido y el vapor entre RT. Generalmente esta K no va a variar siempre y cuando nos mantengamos en esa región de disolución ideal, es decir, un soluto altamente diluido. En este caso, podríamos decir que el disolvente va a seguir la ley de Raoult, pero el soluto va a seguir la ley de Henry. Podríamos resumir en este caso que la ley de Henry, pues prácticamente eh, es una ecuación muy semejante a la ley de Raoult. En ambas, la presión parcial que van a exhibir los componentes en la fase vapor va a ser proporcional a su fracción molar de disolución, a X. Sin embargo, la constante de proporcionalidad ya no va a ser la misma. En la ley de Raoult, esa constante de proporcionalidad pues es la presión de vapor del componente puro. La ley de Henry no, la ley de Henry eh, establece una nueva constante de proporcionalidad que se da con ayuda del equilibrio químico. Entonces es una constante, en este caso, de equilibrio. Ok, vamos a observar esta gráfica que relaciona datos reales contra datos ideales de la presión total y las presiones parciales de una mezcla de acetona y cloroformo. Ambos son componentes volátiles. En este caso, en el extremo izquierdo tendríamos acetona pura, mientras que en el extremo derecho tendríamos cloroformo puro. Cuando tenemos acetona pura, pues la presión del sistema no es más que la presión de vapor de la acetona. Mientras que en el otro extremo, cuando tenemos cloroformo puro, pues tendríamos la presión de vapor
del cloroformo a las condiciones de trabajo. Cualquier composición intermedia nos diría que si esta disolución fuera ideal, tendríamos que observar un comportamiento de acuerdo con estas líneas punteadas, de manera que la presión total del sistema sería igual a la presión parcial de la acetona más la presión parcial del cloroformo. Sin embargo, lo que se observa es una presión muy diferente a esa presión ideal. Y esto es porque en esta mezcla pues hay interacciones importantes que evitan que la disolución sea ideal y la llevan a un comportamiento alejado de esa idealización. Sin embargo, también podemos observar en esta gráfica dos conjuntos de puntos. Estos puntos representan la ley de Henry para soluciones altamente diluidas. Si recuerdan, cuando hablamos de la ley de Raoult, decíamos que cuando tenemos soluciones ideales, prácticamente el comportamiento real y el comportamiento ideal se igualan en estos extremos. Lo mismo pasa con la ley de Henry, pero en este caso para el soluto. Aquí tenemos ley de Raoult para el disolvente en la acetona en el extremo superior izquierdo, pero en la parte inferior tenemos que el cloroformo sigue una ley, bueno, la ley de Raoult se aleja bastante del comportamiento real del cloroformo, de la presión parcial del cloroformo. Sin embargo, la ley de Henry, a pesar de ser una idealización, en este caso una línea recta igual, con una pendiente igual a una constante de Henry, esta constante, al menos en la región de mayor dilución del cloroformo, se asemeja bastante al comportamiento real. Del otro lado, podemos observar lo mismo con respecto al comportamiento de la presión parcial de la acetona, mientras que la ley de Raoult se cumple para el cloroformo. Entonces el componente mayoritario en soluciones diluidas va a ser el disolvente, que sigue la ley de Raoult, y el componente minoritario se puede considerar el soluto, que va a seguir la ley de Henry. El constante de Henry, en este caso, no es más que extrapolar la línea de la constante de Henry hasta el extremo del componente puro. Y el punto donde choque o corte al eje del cloroformo puro, pues sería el valor de la constante de Henry para el cloroformo. Lo mismo podríamos intentar determinar para el valor de la constante de Henry para la acetona. En esta diapositiva les muestro los valores de la constante de Henry para varias mezclas. Tenemos que para una mezcla de agua e hidrógeno, la constante de Henry vale 71.7 para el hidrógeno, 86.4 si la mezcla fuera de nitrógeno agua, 30.6 por ejemplo para etano agua. Mientras que para mezclas con benceno tenemos los respectivos valores listados en la tabla.